Hola amigos, ¿cómo andan? Esta semana quería contarles uno de los métodos nuevos que estoy utilizando para enriquecer, por así decirlo, mis historietas, para tratar de quizás tomar un concepto que tiene que ver con el hacer manga, pero a la vez darle mi propio toque, mi propia vuelta. Y se trata de todos estos elementos que ya vienen predefinidos o estos elementos que uno le puede agregar como decoración a sus mangas. Si ustedes usan, por ejemplo, el Clip Studio o algún programa similar como el Medivan, habrán visto que hay muchas de estas tramas que yo estoy mostrando acá al costado que vienen y que vos podés agregar a tu dibujo por si no tenés ganas o no tenés tiempo de dibujar. Vamos a poner un ejemplo, unos árboles. Puedes agarrar y agregar estos que ya vienen predeterminados. Algunos son fotos, otros son dibujos que vienen hechos en el programa. Es algo muy útil y es algo que muchísimos dibujantes utilizan. De hecho, el origen, digamos, de esto son las tramas mecánicas, las famosas tramas que se recortan y se pegan encima de las hojas. Estas se siguen vendiendo hoy en día en Japón, pero el programa digital, el Clip Studio, lo que hace es traerte eso mismo, pero ya digitalizado, ¿no? Entonces vos podés, por ejemplo, estás haciendo una escena de una playa y en vez de dibujar, porque quizás no tenés tiempo, porque quizás los fondos no son lo tuyo, dibujar la playa, las palmeras y todo, simplemente te dedicas a dibujar a los personajes y pones este escenario. Bueno, ¿cuáles son las desventajas de esto, no? El tema es que son muy limitados los que vienen con el programa, son muy poquitos. Y también es que no está bueno no ser vos el que dibuja. Porque así como yo agarro este o cualquier otro y lo arrastro y lo pego encima de mi hoja, encima de mi página, cualquier otra persona puede hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Puede agarrar esta trama, ponerla encima de la página y su página de manga y la mía van a ser muy parecidas porque estamos usando el mismo dibujo de base. Pero el concepto de poder crear estas tramas me parece muy interesante porque puede hacer ahorrar mucho tiempo a la hora de dibujar y también porque el programa te permite crear las tuyas propias. Entonces lo que yo hice fue exactamente eso, tomé ese concepto, dije, bueno, voy a dibujar mis propios árboles por separado, mis propias hojas, mis propias piedras, todo ese tipo de cosas que después probablemente necesite utilizar, las voy a crear por separado. El programa por supuesto te permite dibujar, así que vos podés hacerlo de manera digital, pero yo quise ir un paso más y dije, bueno, ¿por qué no lo hacemos a la manera tradicional? Porque yo conozco ciertas técnicas de dibujo que tienen que ver con el puntillismo, la mancha y todas las texturas que se pueden generar utilizando pinceles. Y estaría buenísimo poder quizás utilizar ese tipo de técnicas que no se pueden trasladar 100% de manera fiel a este tipo de programas que funcionan con una interfaz muy distinta. Es muy, muy distinto el hecho de poder agarrar un pincel medio roto, mojarlo en un poco de tinta, hacer un par de trazos en una hoja de papel y que eso se convierta, por ejemplo, en un árbol, por ejemplo, en una roca. Bueno, es muy distinto a lo que tenés que hacer en la computadora para poder generar el mismo efecto. Así que lo que hice fue esto que les voy a mostrar ahora en cámara. Es una cámara distinta a la que suelo mostrar. ¿Ven? Agarré y me puse a dibujar uno por uno texturas en una hoja. Por ejemplo, estas son texturas de árboles, hojas de árboles, ramas. Después, otra cosa que se pueden hacer son onomatopeyas, todos con un pincel, ¿sí? Un pincel seco, un poco de tinta, pincel bastante roto, de hecho, cosa que si a ustedes les interesa, en futuros videos se los puedo mostrar. Hay un montón, como pueden ver. Quizás generar por separado también los troncos de lo que serían las copas de los árboles con las hojas. Esto es increíblemente rápido y gestual. Es increíblemente distinto a dibujarlo con la compu, que a mí particularmente me lleva mucho tiempo. Y en un ratito puedo tener listas estas, por ejemplo, y luego de convertirlas, de digitalizarlas, ahora les voy a mostrar el resultado final, bueno, quedan disponibles para siempre en el programa,
para que yo las pueda utilizar una y otra vez, todas las veces que las necesite, dependiendo por supuesto del tipo de dibujo que tengo que hacer. Déjenme mostrarles la que más me gusta. La tengo que buscar acá. Bueno, esta es una que está buena. No es la que más me gusta, pero es una que está buena. Por ejemplo, para el pastito. Son pequeñas texturas que se hacen apoyando el pincel todo roto sobre la hoja, levemente mojado en tinta. Y que, como ustedes se pueden estar imaginando, me van a servir mucho para cuando sea el momento de hacer el manga sobre los gauchos. Una técnica que es muy tradicional, que tiene reminiscencias de la escuela clásica de historieta argentina, sobre todo si hablamos de la historieta de los años 50, años 60. También, a ver, estos, ¿no? Son unos árboles medio parecidos a unos que salían en Mort Cinder, por eso los quise hacer. ¿Qué más tenemos? Este, el último, siempre el último. Ahí. Este es el que más me gusta. Es toda una textura que se genera apoyando, ¿sí? Golpeando con el pincel sobre la hoja. Y después el tronco y el pasto de abajo. Bueno, todo esto lo que yo hice fue transformarlo en estas tramas. Las tengo por acá. Ahí lo pueden ver, acá al costado. Entonces yo puedo simplemente agarrar, arrastrarlo, mi arbolito, y ya lo puedo utilizar en la hoja. Pueden verlo acá, está digitalizado, lo escaneé y lo convertí en una trama, ¿sí? en algo utilizable y reproducible. Por supuesto que la idea no es estar utilizando todo el tiempo el mismo árbol. Cuando tengo un rato libre saco por ahí las tintas, saco los pinceles y dibujo algún otro. Que la técnica es la misma, pero puedo dibujar cientos de árboles diferentes. Y después uno puede simplemente eso, ¿no? Ir llenando el escenario dependiendo lo que necesites, por supuesto. Tengo varios dibujados. Y también se puede hacer una técnica un poco mixta. Por ejemplo, utilizando este árbol de fondo. Y por encima dibujarle hojas en digital. Lo voy a hacer ahora, para que puedan ver cómo funciona la técnica. Yo tengo algunos pinceles que son, por ejemplo esta, que son hojas de árbol. Y puedo simplemente dibujarle por encima las hojas de árbol. Esto es un pincel digital, pero es más o menos el mismo concepto que utilizaríamos para con el puntillado, ¿no? del pincel tradicional mojado con un poco de tinta sobre el papel. Bueno, esto es más o menos lo mismo, es más o menos parecido. Me pareció interesante compartirlo con ustedes porque quizás es una técnica que o no se les había ocurrido que lo podían hacer. Quizás en un próximo video pueda generar un tutorial exactamente de cómo se hace el proceso. Díganme si eso es algo que les interesa. Pero bueno, se los quería mostrar. Algunas de las ilustraciones que les mostré la vez pasada de los gauchos tenían implementado este tipo de técnica. No sé si quieren volver a ver ese video, por ahí terminen notándolo, que algunos de estos árboles se colaron ahí de fondo, alguna de las piedras, en esas ilustraciones. Pero bueno, eso es todo por esta semana. Les quería compartir esta técnica que estoy utilizando y que la van a ver bastante seguido en los próximos cómics que haga, para lograr mezclar un poco de mis técnicas que son tradicionales con las nuevas técnicas digitales más tecnológicas. Eso es todo, amigos. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima. Cuídense.